Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy vamos a ver el presente simple tiempo. Perdón, el presente simple, el presente perfecto. Vamos a ver primero quién tenemos en el chat. Tenemos Betty, Julio, Palacio, Entertainment with Johnny, Jose, Claudia, Eduardo, Rena, Sarah, Ferk. So hi to everybody in the chat. Recuerden que si eres miembro de mi canal Nivel Plata, pueden unirse a la conferencia de Zoom. El enlace para eso está en la tab de la comunidad. Voy a ponerlo otra vez en el chat. Ahí, si eres miembro, vas a encontrar otro enlace para unirse con la conferencia de Zoom. Y si no eres miembro, pueden unirse haciendo un clic en el signo de dólar abajo en el chat. Ok, no tengo nadie en la conferencia ahora, entonces vamos a compartir la pantalla y empezar la clase. So let's get this. So, el presente perfecto. Y vamos a empezar con un ejemplo. Déjame compartir eso de nuevo porque tiene como una línea verde. Vamos a empezar con un ejemplo, una historia, un cuento que se llama, el cuento está en inglés y se llama The Old Colonel Story. So voy a empezar leyendo esta historia. The Old Colonel Story. I think I have had a very interesting life. I'm 73 now and I don't work anymore. I was in the army for 51 years. I retired when I was 69. I have been to so many countries that I can't remember all of them. I've been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been once to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. They say that love is the greatest thing, and I agree. I've been married 4 times, but never for more than 5 years. I don't think women really understand me. I've never been on television, but I've been on the radio once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I met the Prime Minister on the same day. Actually, I've met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. I've never met the American president, though, which is a pity. Because I've traveled a lot, I've seen a lot of wonderful things, and I have also eaten and drunk some strange foods and drinks. I ate curry in India, and I drank something called mirto on a little island in Italy many years ago. So, este texto es la historia, el cuento del colonel, ¿cómo se dice colonel en español? Colonel, I don't remember, no recuerdo cómo se dice eso en español, pero es parecido. Es la historia de su vida y todas las partes, las frases en amarillo, estos son ejemplos del presente perfecto tiempo. I have had, I have been, I've been. Aquí es lo mismo, pero estoy usando la contracción. Esos también
Generalmente cuando hablamos vamos a usar la contracción. I've had, I've been. Esos son ejemplos del presente perfecto. I've also been. I've also been to Russia. I've been married. I've never been on television. I've been on the radio once. I've met. I've never met. I've traveled. I've seen a lot of wonderful things. I've also eaten and drunk some strange foods. So all of those examples in yellow are examples. Let me just change something here. Are examples of the present perfect tense. So let's go to the next page and look at this tense, the structure of this tense. So first of all, ¿cómo se forma este tiempo? Tenemos aquí afirmaciones y negativos. Primero, como siempre en inglés, con todos los tiempos, necesitamos el sujeto. So I, you, we, and they, o tercera persona singular, he, she, and it. Después necesito el verbo auxiliar have. Y cuando el sujeto es la tercera persona singular, he, she o it, cuando el sujeto es un hombre, una mujer o una cosa, tenemos que usar has. So have es un verbo que ya sabemos que have, la traducción de have en español es tener. Have, como verbo principal. Pero también este verbo aquí, la traducción es haber. So el verbo have tiene dos usos. Puede ser un verbo principal, en cual caso es tener, posesión, o puede ser el verbo auxiliar, y en estas frases es el verbo auxiliar que traduce al español como haber. So, para formar presente perfecto, primero necesitamos el sujeto, I, you, we or they, después have, y después, perdón, cuando el sujeto es I, you, we and they, el verbo auxiliar es have, y cuando el sujeto es he, she or it, el verbo auxiliar es has, y seguido por el pasado participio. El pasado participio de los verbos regulares es el mismo como el pasado. Termina en ed. Pero hay muchos verbos irregulares como lost, done, been, and seen. Aquí en esta caja aquí tengo escrito, para formar presente perfecto se usa el verbo auxiliar have cuando el sujeto es I, you, we or they, y has cuando el sujeto es he, she or it, más el participio pasado del verbo principal. El presente perfecto es equivalente, no sé si es correcto el español, el pretérito perfecto del español. I have had, por ejemplo, yo he tenido. Fija que en inglés el verbo have tiene dos significados. El verbo auxiliar, ejemplo, have, haber, o el verbo principal, tener. Eso es que he puesto aquí. El pasado participio de los verbos regulares es el mismo como el pasado. Tenemos aquí el ejemplo finish, finished en el pasado participio, finished. O work, pasado worked, fija la pronunciación también, worked con un T, pasado participio worked. Sin embargo, los verbos irregulares tienen que ser aprendidos. Por ejemplo, see is saw in the past and seen in el past participle. Aquí tengo una nota que tengo los verbos irregulares nivel A2, clase 7. También tengo en mi sitio web una lista de los verbos irregulares
Después de esta clase voy a poner el enlace abajo para que puedan ir a ese lugar y descargarlo gratis que tiene con un MP3 también, que es la pronunciación. So, si estás aprendiendo inglés, realmente hay que aprender los verbos irregulares en el pasado y en el pasado participio. Para formar, antes que sigo, debería comentar de las contracciones, porque tenemos contracciones del sujeto y el verbo auxiliar. Y las contracciones son I've, you've, we've, they've, he's, she's, and it's. Para formar negativo es muy fácil, simplemente tenemos que agregar la palabra not después el verbo have o has. So, la afirmación es I have lost my keys y el negativo es I have not lost my keys, por ejemplo. Pero como siempre, usamos la contracción y decimos I haven't lost my keys. O en la tercera persona es he has not lost his keys o he hasn't lost his keys. So, siempre los nativos van a usar las contracciones aquí. So, en la afirmación será I've lost my keys y el negativo será I haven't lost my keys. Ok, la pregunta, ¿cómo se forma la pregunta? Para formar la pregunta, primero necesitamos la palabra de pregunta, what, where, when, why, etc., which. Y después el verbo auxiliar seguido por el sujeto. Entonces, como siempre en inglés, vamos cambiando el orden de las palabras. Vamos a poner el verbo auxiliar primero, seguido por el sujeto. So, por ejemplo, a question would be, where have you been? Where have you been? ¿Dónde has estado? Where have you been? It's an example of a question. Now, este tipo de pregunta lleva la palabra de pregunta. Hay otro tipo de pregunta que no lleva la palabra de pregunta, en cual la respuesta es yes o no. Y cuando, como siempre en inglés, cuando tenemos una pregunta en cual la respuesta es yes o no, tenemos que usar lo que se llama las respuestas cortas. So, por ejemplo, have you finished? La respuesta es yes, I have, or no, I haven't. Has he finished? Yes, he has, or no, he hasn't. Ok, muy bien, vamos a seguir con los usos. ¿Cuándo usamos este tiempo? Más o menos el uso de este tiempo es lo mismo como en el español. En español tengo las traducciones aquí. Déjame ver si puedo arreglar la vista de este. Ok, so tengo algunos ejemplos, perdón, tengo algunos usos con ejemplos. Primero uso acciones que comenzaron en el pasado, pero que tienen un resultado en el presente. Este tiempo, como se llama el presente perfecto, se llama el presente perfecto porque trata del presente. Siempre hay un resultado en este momento. Por ejemplo, son cosas que ocurrieron en el pasado con un resultado en este momento. Por ejemplo, I haven't eaten anything all day. Haven't eaten, presente perfecto negativo. Y en español es no he comido nada todo el día. El resultado en este momento es que probablemente tengo hambre. I haven't eaten anything all day. O sea, ahora tengo hambre porque I haven't eaten anything all day. Es una, esta frase trata del pasado en el sentido de todo el día, desde mañana. Pero el resultado ahora es que tengo hambre o mi estómago está vacío.
Otro uso que es muy relacionado, acciones que comenzaron y acabaron en el pasado, pero que su efecto continúa en el presente. Bueno, eso es más o menos lo mismo de lo anterior. I'm not hungry because I've eaten. O sea, no tengo hambre ahora porque comió en el pasado. El resultado ahora es que no tengo hambre. En español es no tengo hambre porque he comido. Aquí he comido es I've eaten. Ese es el presente perfecto. También arriba fue he comido. Realmente no se ve eso bien, ¿no? Con el amarillo. Vamos a hacerlo así. It doesn't really work. I think I'll remove it. So he comido is no he comido, perdón, is I haven't eaten. Otro ejemplo, I've bought a new computer. He comprado una nueva computadora y aquí está ahora. I've lost my key. I've lost my key. Perdí mi llave en el pasado y no tengo en este momento. I've lost my key. I've forgotten his name. Olvidé su nombre en el pasado, pero el resultado ahora es que no lo recuerdo en este momento. Mike has gone out. Significa que se salió, Mike salió en el pasado y no está aquí ahora. Have you seen my key? O sea, do you know where my key is now? Todos los ejemplos anteriores tienen repercusión en el presente. El tiempo pasado no está definido, es decir, el tiempo no nos dice cuándo ocurrió la acción del verbo y está más acerca del resultado en el presente. Por ejemplo, este aquí, Mike has gone out, significa que Mike salió en el pasado y no está aquí ahora, pero no nos dice cuándo salió. Si queremos decir cuándo salió Mike, tenemos que usar el pasado simple y decir, Mike went out at 11 a.m., for example. Pasado simple. Eso, el pasado simple nos dice un tiempo en el pasado definido. Y el presente perfecto no, porque este presente perfecto trata de cosas en el pasado, pero lo importante es el resultado en este momento. Tengo otro ejemplo aquí, otro uso del presente perfecto es presentar nueva información, es decir, que acaba de suceder algo, no sé qué pasó con mi español, está empeorando. Por ejemplo, a man has been arrested. Un hombre ha sido arrestado. Fue en el pasado, pero eso es una nueva noticia, una nueva información. A veces cuando leen las noticias en el televisor, van a decir, van a usar este tiempo. There's been an accident. I've cut my finger. He cortado mi dedo. Ok, no tengo nadie en la conferencia. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Más usos del presente perfecto. A menudo usamos el presente perfecto con los adverbios just, already, and yet. So just, I've just done it. Es como una cosa que ocurrió muy recién. Lo acabo de hacer. I've already done it. Es como, already es como ya en español, cuando haces algo antes que fue esperado. Y en el negativo es I haven't done it yet, que yet aquí es como en español todavía. Y en la pregunta también es yet. Have you done it yet? ¿Lo has hecho ya? So, just, already, and yet. Usamos just en afirmaciones, already en afirmaciones y yet en negativos y preguntas.
Otro uso es usar las palabras ever y never. Have you ever eaten Korean food? Cuando queremos dar énfasis al hecho de que estamos hablando de la vida entera de una persona. So, have you ever eaten Korean food? Es en tu vida. Y el negativo es never. I've never seen a UFO. Nunca he visto un ovni en mi vida. Have you ever been to Peru en tu vida? Yes, I went there in 1996. Fija aquí que la pregunta está en el presente perfecto. Have you ever been to Peru en tu vida? Pero la respuesta es en el pasado simple. Yes, I went there in 1996. Porque este refiere a un tiempo fijo en el pasado. Y por eso tenemos que usar el presente, el pasado simple. Ok, vamos a seguir con otros ejemplos. Y aquí voy a leerlos para escuchar la pronunciación. Todos tienen la contracción. Y voy a platicar un poco también de la pronunciación. So, she's broken the glass. Si quieren, pueden repetir después mí para practicar la pronunciación. She's broken the glass. You've changed so much. You've changed so much. I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. Fija la pronunciación de este es el been. No digo I've been to Tokyo, digo I've been. Es más como I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. Este no se escribe así, esa es la pronunciación. I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. I haven't changed one bit. I haven't changed one bit. Anna's become very successful. Anna's become very successful. Fija aquí que estoy usando la contracción del verbo has con un nombre. Y aquí también con sus. Y el apóstrofe S, mientras que estamos en este tema, tiene tres significados. Por ejemplo, vamos a usar el mismo nombre, sus tall. En español es alto. So aquí el apóstrofe S es el verbo be. Y aquí en este sus eaten today. En este, en español es su ha comido hoy. El S en este es el has, el auxiliar has. Como sabemos, porque este es seguido por el participio, el pasado participio, y este es seguido por un adjetivo. Si es seguido por el participio pasado, ya sabemos que es el has, que el S, apóstrofe S, representa el has. Y también hay otro uso, otra contracción o apóstrofe S, que es sus car. En cual caso, eso la traducción ahí es que el coche de su. Este es seguido por un sustantivo y este es el que se llama en inglés el caso posesivo. El caso posesivo. Entonces, el apóstrofo S tiene tres diferentes significados. Puede ser, si está seguido por un sustantivo o un adjetivo más un sustantivo, por ejemplo, sus blue car, el coche azul de su, es el caso posesivo. Si está seguido por un adjetivo, es el verbo be, is. Y si está seguido por el participio, el pasado participio, es has.
Ok, vamos a seguir con los ejemplos. She's learned to speak Russian. No olviden a practicar la pronunciación. She's learned to speak Russian. She hasn't found the time yet. She hasn't found the time yet. We've seen this movie 10 times. We've seen this movie 10 times. Aquí otra vez la pronunciación de seen es como vimos antes con been. We've seen. The pronunciation is like the pronunciation of been. We saw earlier the pronunciation of been is like been. I've been. And the pronunciation of seen is like sin. No se escribe así. Estoy intentando escribirlo fonéticamente. So we've seen this movie 10 times. We've seen this movie 10 times. Have you cleaned your room yet? Have you cleaned your room yet? She's never been so surprised. She's never been so surprised. They've never eaten there before. They've never eaten there before. How many times have you been to Tokyo? How many times have you been to Tokyo? Sergio's lived here since 1992. Sergio's lived here since 1992. They've already won a Let's Go Home. They've already won a Let's Go Home. I've made a special dish just for you. I've made a special dish just for you. She hasn't finished her homework yet. She hasn't finished her homework yet. Okay, good. Let's carry on. Nobody in conference. So let's carry on. Antes que terminamos, tengo algunas preguntas, pero primero quiero ver otra cosa. Y esa es la diferencia entre, wait, I don't want that. Es la diferencia entre el presente, I can't move this thing, el presente perfecto y el pasado simple. So el pasado simple o el simple past tenemos que usar para tiempo finalizado. Tiempo finalizado es tiempo en el pasado. Casi siempre tenemos una referencia al tiempo cuando tenemos cualquier frase, o si no hay una referencia, lo que habla y lo que escucha saben de qué tiempo estamos hablando. So tiempo finalizado es cosas en el pasado como yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, this morning, esta mañana, porque ya está tarde aquí, entonces ya terminado. O una frase como when I was a child, cuando fui un niño, ya no soy niño, entonces eso es tiempo finalizado, acabado. Y la otra es el presente perfecto, tenemos que usar con tiempo inacabado. Por ejemplo, today. Today ya no ha terminado. This week no ha terminado. This year no ha terminado. O por ejemplo, recently, recién. So, si es tiempo finalizado, tenemos que usar un tiempo en el pasado, el pasado simple, tiempo inacabado, el presente perfecto. Aquí tengo ejemplos. For example, I did a lot of work yesterday. Ayer hice mucho trabajo. I've done a lot of work today. Hoy he hecho mucho trabajo. It didn't rain yesterday. Pasado simple, negativo. It hasn't rained today. Did you see Maria last week? Have you seen Maria recently? Pasado simple, question. Esas son preguntas y no tienen el signo. Vamos a cambiar esos.
Si puedo. I was busy this morning. I've been busy this morning. So aquí tengo un ejemplo, porque this morning depende. Si es antes mediodía, todavía es la mañana. En cual caso tenemos que usar presente perfecto porque no está terminado. Pero ahora es aquí donde estoy yo, son 16 de la tarde, entonces tengo que decir I was busy this morning, porque this morning ya está acabado. Otra nota aquí, a menudo usamos for y since con el presente perfecto. Usamos for con un periodo de tiempo y usamos since con un punto de tiempo. Por ejemplo, I've been here since August. August es un punto de tiempo en el pasado. And I've been here for 7 months. Aquí 7 months es un periodo de tiempo. So aquí tengo otros ejemplos. A period of time o periodo de tiempo puede ser 20 minutos, 20 minutes, 2 hours, 3 days, 50 years, a long time. I haven't seen him for a long time. They've been married for 10 years. And since con un punto puede ser 1 o'clock, Thursday, 2nd of May, March, 1989. Ejemplos, I haven't seen him since 2001. They've been married since 2008. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Y tengo preguntas. No tengo nadie en la conferencia hoy, que es muy extraño. So las preguntas son para las personas en el chat. So aquí tenemos que ponerlos las preguntas en el pasado simple o el presente perfecto. Aquí tengo el verbo. Este también es una pregunta. So, esta pregunta está en el presente perfecto o el pasado simple. ¿Quién en el chat puede poner la respuesta? Vamos a ver. Fija aquí esta palabra porque este es un clave, una pista, perdón, debería de ser una pista. So Eduardo has tried. Yeah, very good. Has Helen ever tried sushi? This is the correct answer. This question is in the present perfect because it has the word ever. That means en su vida, desde el día que nació hasta ahora. Entonces, es tiempo inacabado. Tenemos que usar el presente perfecto. Number 2. Esta ocasión el verbo is go. Who can write the answer to number 2 in the chat? Present is another question. So it's a question in the past simple or the present perfect. Have you gone to, Nancy says, have you gone to the wedding last night? And Eduardo Santa Juliana says, did and go. Henry says the simple past. Yeah, lo importante aquí y lo importante en todo eso es buscar la frase o la parte que nos indica el tiempo. La indicación del tiempo es last night, here. Este es si tomas un examen en inglés, puedes tener esos tipos de preguntas como en el TOEFL o el IELTS. Y siempre es bueno a buscar
¿Cuál es la parte que nos indica el tiempo? So last night is tiempo inacabado. Entonces, significa que está en el pasado simple. Entonces, tenemos que, perdón, I'm changing the wrong one now. Es lo que está arriba. So los que pusieron, por ejemplo, Eduardo y Ana Rí and Fernando Acevedo, I think that is, y también Zolita pusieron en el pasado simple. Eso es correcto. Did you, y aquí en el pasado simple tenemos que poner go. Did you go to the wedding last night? So I got somebody join the chat, join the conference. Joel. Hi, Joel. Can you hear me? So let's carry on with number 3. Join the conference. Joel. Hello. Hi, Joel. Hello, teacher. Hi. Hi, how are you? Let's carry on with number 3. Excuse me for late. I was at work. Hi, how are you? Yeah, unfortunately, I got a bad echo on your. Tengo un echo into. Excuse me for late. Audio. I was. Yeah. One moment. How are you? I'm fine. Yeah, Thanks. I think the echo's gone now. That's okay. So we're doing the present. We're doing the present perfect, Joel. The present perfect. Yes, it's a good thing. It's a good thing. Yeah. Yeah. Do you have you been watching the class? Yes. So I was at work. Well. Okay. Don't worry. So let's have a look. Number 3. Aquí en esos, Joel, tenemos que poner el pasado simple o el presente perfecto. Y también los que están en el chat pueden responder. Okay. So, the verb here is be. La palabra de la pista es never. So, esa es una afirmación, no es una pregunta. Do you have any ideas, Joel, what the answer is here? Sería I never to be to Paris. No. Okay, in la chat tenemos Nancy, tenemos Eduardo, tenemos Diane Ferson, tenemos Olita y tenemos Claren. Claren probablemente lo mejor porque ha usado la contracción. Aquí tenemos que usar el presente perfecto. I've never been. I've never been. Porque cuando tenemos never es como ever. Si hay el adverbio ever o never, va a estar en el presente perfecto. Okay. Yeah. Number 4. Number 4. I travel. Okay, Joel, en esta clase estamos, en esas preguntas tenemos dos opciones. El simple past o el presente perfecto. Esta es una afirmación. Okay. Entonces, te voy a hacerlo un poco más fácil, ponerte las dos posibilidades. This year I traveled en el pasado simple, o this year I've traveled en el presente perfecto. ¿Cuál? Okay. Lo que va aquí. O en el chat también. Eduardo says, have traveled. What do you say, Joel? Which one is correct? Pasado simple. I've traveled. Yeah, I've traveled. Very good. Why? ¿Por qué? Y los que tenían en el chat que fue Eduardo también. Because El razón es que es this year, so tenemos que, y también dice so far, es como dice hasta ahora este año, this year hasta ahora,
No, eso significa que es tiempo inacabado. Cuando es tiempo inacabado, tenemos que usar el presente perfecto. El presente perfecto. Yeah, Okay. okay. Paul and Judith, married since 1998. Sería So, has been. casi, Uh, pero has es been. Paul and Judith son dos personas. So they Yeah. have Paul and have Judith been. have been. Very good, yeah. Sí, yeah. Sí, Este es porque presente perfecto. ¿Por qué es ajá. presente perfecto? Porque tenemos since 1998. Cuando tenemos since, eso significa desde 1998 hasta ahora. Number 6. Finish. Um, I I finished. I finished it. This is a question, okay? Okay. Are you finished? Okay, we got two possibilities. Okay. Question in So, the present perfect. Have you finished? uh, Or okay. press question in el pasado simple. Did you finish? Sería cualquiera de los dos. O sea, have you finished? Porque Yeah. uno es en americano y el otro es en británico. Sí, tienes algo de razón, porque en Inglaterra, en estos tipos, generalmente decimos, have you finished? Sí, vi En algunos el ejemplos, presente perfecto. como have Pero you sí en eaten. Estados Unidos, en este tipo, ellos más dicen, did you finish? Ajá. Es como nosotros decimos, have you eaten? Ellos dicen, did you eat? Yes, So yes. con esos tipos de cosas, sí hay una diferencia entre el inglés americano y el inglés británico. So las dos, en este caso, los dos pueden estar correctos. No estoy 100% seguro que en el inglés americano ponen la palabra yet. Tal vez ellos solo dicen, did you eat? Did you do your homework? Eso es posible. Did you do your homework yet? No estoy 100% seguro Eh, de que dicen eso en Estados Unidos. yo tengo una Pero idea. Hay una ciudad que es Nueva Inglaterra, donde usan más el okay. inglés británico, Sí, como en el ok. sur, aparte So de en eso. este caso, probablemente las dos formas son correctos. Number Yes. 7. Tiene one, two, dos respuestas. Okay, last night my friend have visited. Last night, my friend. So la clave, la pista aquí es last night. Claro, sería la pasada noche, mi amigo. Yeah, what tense do we want it in? Do we want it in Okay, the past? We got two choices. have visited. Yeah, we got have visited, Yeah, and the other option is just past simple visited. Which one is it? Have have visited. visited. No, that is not the correct answer. Nancy has the correct answer. Deanne Ferson has the correct answer. Sandra has the correct answer. El razón es que last night es tiempo acabado. Eso, si es tiempo acabado en el pasado, terminado, tenemos que usar el pasado simple. Last night, Okay. my friend visited. Yeah. She, Someday she she has told it okay, why are you putting it in the pasado? ¿Por qué en el pasado simple? because in the sentence have
Es como un futuro, un plan. Ok, va. Este verbo aquí no trata de el plan en el futuro, trata de que ella nos visitó ayer y nos dijo, o sea, Ah, ya. este es una cosa que ocurrió en el pasado. So, has anyone got the correct answer in the chat? Yeah, Eduardo Santa Juliana has the correct answer. Simplemente es en el pasado simple. Los dos verbos se refieren al mismo tiempo que fue last night. Last night, Okay, ya she se told. acabó. Ya, Okay, okay, number yeah. 8. Easy. I've visited. Yeah, very good. This one is in the present perfect because it says, dice aquí, so far. Y so far es como hasta ahora. Mhm. So es tiempo inacabado. So it's present perfect. I've Yeah. visited many countries so far. Last summer, este es la pista importante de la segunda parte. Last summer, I Went. very good. Yeah, last summer is acabado. So last summer I I went. went to Italy, and 3 years ago, este también es una pista Uh, importante. I've been. 3 years ago, es hace 3 años, es en el pasado, es tiempo acabado. Uh, so I've Es, been is wrong. Yeah. I've been is wrong porque no puedes usar presente perfecto Okay. con tiempo Mm, acabado. And 3 years ago, es hace 3 años, es 20, o en inglés 2017. yeah. So I Who's got the answer? I was, says Claren. Sandra, I was. Stratola. No, Stratola says I've been to Spain. I went to Italy 3 years ago. I have been in Spain. No, 3 years ago significa hace 3 años. Es tiempo inacabado. Entonces Sandra tiene y Claren. I was. Es como en español. Estaba en Spain. I, y la palabra, la pista aquí es yet, para el último. yeah, I've not visited. Okay, I've not visited. We no, generalmente no vamos a usar la contracción así. Es I haven't visited. Okay. I Okay, haven't yeah. visited. I I haven't haven't. visited Germany yet. Okay, number 9. Question. When okay, so when Question? Yeah. when are you No. no When so are you es presente simple. Aquí queremos simple past. Las dos okay opciones son, do you visit? yeah, very good. Past simple. Yeah. When did you visit? Si tenemos when, estamos pidiendo un tiempo en el pasado. Entonces es pasado simple. When did you visit Greece? When did you visit Greece? Y la respuesta, esta es la Eh, respuesta. uh, I was visit in Why was visit? Ahí tienes dos verbos, Joel. um Las dos posibilidades son I I visited. have visited. Yeah, that's the correct answer. I visited. Siempre hay que buscar la referencia al tiempo. Yeah. 2007. Que está en el pasado. Ok, very good. Vamos a seguir más preguntas. Make Ok, vamos a let's formar las preguntas en el presente.
perfecto. Preguntas en el presente perfecto. Ok, sería... Are your father paid a bill? No, pregunto, este no es en el presente perfecto. El presente perfecto, déjame darte un ejemplo de una pregunta. Okay. Have you eaten? So, Okay. o where have you been? Esos son ejemplos de preguntas en el presente perfecto. Yes or no, primero auxiliar have o has, si es un he. Has he eaten? Más el pasado participio. Where has he been? So siempre vamos a estar siguiendo esta estructura. Auxiliar have o has, sujeto, pasado participio. So Eduardo says, have your father paid the bill? Ese no es correcto porque your father es un hombre. Es un Okay. he. Has your father paid a bill? Very good, Joe. Yeah. Has your father paid the bill? Good. Number 2. Who's got the answer to number 2? Pita Lowe's. No, en pasado no puede ser ahí. Pita. Who's got the answer? Have Pita lost his cake? Peter es un hombre como your father. Es una persona. Yeah. Has Pita lost his cake? Yeah, has Peter lost his keys? Yeah. Has Peter lost his keys? So es tercera persona singular. Yeah. Number 3. También, who tenía? Eduardo tenía correcto la última en el chat. Has Susan come back? Very good, yeah. Has Susan come back? Probablemente en eso vamos a decir, yeah. Has Susan come back yet? Ha regresado, come back significa regresar. Yes. Number 4. Okay. Have you heard about Mary? Very good, yeah. Estás mejorando. Have you heard Yeah. about, have you heard about Mary? Sí, lo que pasa es que en perfecto es un poco más difícil, creo. Más Sí. práctica. Y sí. Number 5. Sería. Has? Yeah, No. Lupita says, disculpe, profesor, porque ya no hay nivel oro. Ya, es que no, porque casi no había inscritos en el nivel oro. El nivel oro fue clases privados en grupos, pero tenía muy pocas personas ahí y no funcionaba, entonces ya lo quité. Solo tengo ahora 2 niveles. Si quieres participar en esta clase como Joel, tiene que inscribir a ser miembro, que se puede hacer con el signo de dólar debajo del chat. Nivel plata, y ya pueden unirse a la conferencia de Zoom. Parece que personas están confundidos porque ya no hay el oro. El oro fue clases grupales, no en YouTube. Clases grupales afuera de YouTube, no transmitido en YouTube. El oro ya no existe. Lo que ofrezco ahora es clases particulares 1-1, no en YouTube, clase particular. Este con Joel ahora no es un clase particular 1-1. Este es un clase en YouTube y Joel está en la clase porque está inscrito
unido a mi canal nivel plata. Entonces, si quieren unirse a esas clases en vivo cada semana, si quieren participar en la conferencia de Zoom, hay que unirse al canal nivel plata. Ok, vamos a seguir con la clase. Yeah. Number 5, everybody. Bueno, has everybody go Yeah, home? very good. Yeah, good. Cuando tenemos esas palabras, has everybody gone home? Cuando tenemos esas palabras like everybody, somebody, nobody, siempre es tercera persona singular con el has. What John tell his teacher? Este es el primero que lleva palabra de pregunta. Yeah. What has John told his good. teacher? What has John told his teacher? Good. And who has that? Deanne Ferson, correct? Or Nancy? Oh, no, Nancy, no, that's another one. Good. So I think Nancy's on the next one, and that's incorrect. Yeah, sería Number where 7. where has your neighbors went? Why went? What's the past participle of went? Of go, sorry, of went. Where have your neighbors? What's the past participle of gone? Very good. Where have your neighbors gone? So gone and went is the same. Yeah, Eso go, went, gone. Okay. Base or presente, pasado, pasado participio. Yeah, it's okay. Number 8. Why have you get lost lot of presents? Yeah, what's the past participle of get? Do you know? Got. Yeah, very good. Well, in Inglaterra, I think en Estados Unidos is gotten. Yeah. Es different. Es uno que es diferente. Got in Inglaterra, gotten in Estados Unidos. Why have you got Lot of presents? Lots of presents. Yeah, lots of presents. Yeah. Yeah. What have your mother cooked? Your mother is tercera persona. Have. Have. Right. What have your mother? Your mother is tercera persona singular. Es una mujer. Okay. Have. No, has. 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 What Okay. has Your your mother mother? What's the past participle of cook? Okay. It's cooked. Cooked. Yeah, the pronunciation, el ed termina con un T. Cooked. What has your mother cooked for dinner? for dinner? Yeah. The last one, Joel. Sería where has Diana put Yeah, where has Diana put her bag? Porque el past participle of put is put. Yeah. Y el pasado también es put. Es lo mismo en el pasado.
en el pasado simple, perdón, en el presente, en el pasado y en el pasado participio. Ok, con eso hemos terminado esta clase. Muchas gracias por asistir, Joel. Y Thanks to you. gracias a todos en el chat también que han respondido. Y regreso la próxima semana con otra clase. Recuerden, si quieren unirse a la conferencia de esas clases transmitidos en vivo en YouTube, hay que unirse a mi canal nivel plata. El costo depende del país. Aquí en México son 50 pesos por mes. Ok, es todo. Muchas gracias a todos. And bye. See you next week. Bye.